Hola, ¿cómo están? Yo soy Ef. Es 31 de diciembre del 2025. Para cerrar el año con todos los poderes como yo dije que los quería cerrar. Abrí una cajita de preguntas y respuestas y también por esa razón, pues yo dije, marica, ya, o sea, como que ya. Además, también este es un año 9, eso significa que el próximo año, es decir, mañana, es un año 1, es un año nuevo y a mí me gusta pensar así. Hoy se cierran 9 años de historia de mi vida, empiezo otra porque genuinamente, marica, a mí la vida me cambió de una manera muy brutal. Desde la pandemia hasta acá ha sido una cosa así como que no para, que no para, que no para. Quiero avanzar, quiero empezar este año 1 con todos los poderes, quiero cerrar como estos capítulos de mi vida que pues que ya, oigan, que ya y que ya estuvo bueno. Y quiero aclarar que todo lo que yo responda lo voy a responder desde lo que soy yo como Ef, lo que yo pienso como ser humano y como a mí las cosas me han atravesado como persona. Pero ese chismecito de qué pasó con Nacha, porque oigan, hay que proteger la identidad de las personas, entonces va a ser Nacha. También lo va a contar, pero va a ser hacia el final. Tranquis que voy a responder de verdad, como a esas cosas que han querido saber desde hace rato y pues, pues no hay nada que ocultar en realidad. No siendo más, comencemos último video de este 2025. ¿Cómo ha sido para ti tu proceso psicológico o cómo lo has percibido este año con respecto a todos los cambios que llegaste a implantar o que la vida te dio? Ush. Psicológicamente, este fue un año muy retador, pero no tan retador como los años anteriores que había tenido. Siento que llevo un proceso conmigo muy constante, muy consciente, muy amoroso, sobre todo desde el 2020. O sea, en el 2020 yo estaba en un lugar muy oscuro de mi vida en cuanto a que estaba muy perdido, no tenía muy claro muchas cosas. Sobre todo este año 2025 creo que ha sido uno de los años más lindos y en donde mi salud mental mejor ha estado porque he venido trabajando eso los anteriores 4 años. Tengo muchas redes de apoyo, tengo diferentes lugares en donde me siento completamente seguro y donde también llevar a cabo estos cambios me ha permitido sentirme acompañado. Siento que ya las situaciones que llegan a mi vida no son situaciones donde yo las veo y me siento de este tamaño, sino que ahora las veo como, como retos. Creo que empecé a dejar de llamar a las situaciones problemas y no verlo como un problema, sino como una situación que se presentó. Y eso también me ha permitido darle más liviandad a mi cabeza y como a la vida en general. Volver a Seiku, sí. Seiku nunca se ha ido, Seiku no ha terminado. Seiku sigue siendo mi sueño más grande y como mi motorcito de vida. Cuando Seiku nació, fue un poco un salvavidas de mi vida porque una parte muy importante de mi vida profesional se estaba quebrando y se estaba rompiendo de maneras muy fuertes y crear Seiku fue un salvavidas para no permitir como que toda esa ilusión que yo tenía se muriera, sino por el contrario me dio la energía para moverme de verdad por lo que a mí más me emociona y más me motiva, que es la educación, que es acompañar procesos humanos. Seiku va a seguir, Seiku sigue. En qué momento va a volver de la manera en la que pronto esperan, no lo sé, y no sé si vaya a volver así, pero definitivamente vamos a seguir teniendo encuentros presenciales en comunidad para seguir construyendo comunidad y, y pues nos volveremos a ver, claro que sí. ¿Cómo te gustaría que la gente entendiera mejor la no binariedad y la identidad trans? Ush, escuchando, escuchando y haciendo preguntas desde la genuina curiosidad y ya. Yo siento que poder o tratar de entender en su totalidad una experiencia de vida trans es muy complejo. Definitivamente es algo que solamente la persona que lo vive lo siente y ya. Y honestamente también es un poco un privilegio en este momento no tener que sentirlo y no tener que defender tu identidad. O sea, ningún ser humano tendría por qué pasar por esto. Y pienso que una de las mejores formas de poder acompañar procesos trans o entender que es un proceso no binario o una identidad diversa es simplemente escuchando. Y esta escucha de
quiero escucharte para entender cómo vives, cómo sientes, cómo has habitado el mundo y no un quiero escucharte para luego imponerte una respuesta o darte una respuesta o una opinión en vez de escucharte. Porque eso nos ocurre mucho, muchas veces queremos entender todo, pero cuando estamos dando esas respuestas o ustedes están explicando esas respuestas a esas personas, de una les están respondiendo con otra cosa y no les están escuchando. Entonces creo que esa es una de las soluciones en general para la vida, es escuchar, aprende a incomodarte con lo que escuchas. De pronto eso que yo te estoy diciendo a ti te genera un malestar que no puedes explicar y te hace sentir incómodo, incómode, lo que sea. Pero sosténlo, porque cuando lo sostienes te cuestionas qué es lo que te genera tanta incomodidad. Creo que esas son las pequeñas cosas que nos empiezan a acercar a tener un pensamiento un poco más amplio, una manera de abordar el mundo más liviana, más amorosa. Y eso es lo que me gustaría que la gente entienda, más allá de que la gente entienda qué significa ser no binario, qué significa ser una persona trans, es que la gente tenga la apertura de escuchar diferentes historias de vida, que la gente tenga la apertura de escuchar diferentes dolores, diferentes formas de crianza, diferentes maneras de relacionarte con el cuerpo, diferentes maneras de relacionarte con la sociedad, diferentes maneras de habitar el mundo. Porque si entendemos que cada ser humano es único e irrepetible, entonces ¿por qué nos es tan difícil entender que hay personas que de pronto son demasiado diferentes a nosotros y no está mal? Eso no significa que sean malas personas. Yo creo que en vez de enfocarnos por si una persona le gusta tal cosa o se identifica con tal otra, preguntémonos si son buenos seres humanos, si su ser y lo que hacen en el mundo le suma al mundo y no le resta al mundo. Y, y ya, y poder tener la capacidad de escucharnos y escucharnos desde el genuino amor, hacer las preguntas adecuadas, con curiosidad. Yo creo que es eso. Realmente no es como que me gustaría que la gente entendiera un concepto y que me diga, no es que en tal libro es esto, no. Es que haya un poco de empatía, un poco de humanidad. Siguiente. ¿Te crees más hombre que mujer? Es que no me creo ni hombre ni mujer. No me identifico ni como hombre ni como mujer y no me siento ni hombre ni mujer. Entonces ya de por sí no me puedo creer algo con lo que no me identifico. Y para poder explicar esto, es muy importante entender que la identidad de género es una cosa y el género es un invento social, es decir, lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer se lo inventó la sociedad y con ese invento de la sociedad no me identifico. El sexo parte de nuestra biología. Hay sexo masculino, femenino, intersexual. Dentro del sexo yo me identifico completamente como un sexo femenino. ¿Sí? Yo no tengo ningún problema en tener senos. En ese orden de ideas, mi expresión de género es masculina. ¿Qué significa eso? Yo me siento más cómodo con una expresión de género un poco más masculina. Es muy difícil explicar esto, o sea, el punto es que no me siento ni más hombre ni más mujer porque no me identifico ni como hombre ni como mujer. Acerca de tu psoriasis, te rascan y te duelen las marcas, se ve como doloroso. Sí, me rascan y a veces me duelen, pero bueno, esa es la respuesta. Creo que soy trans, pero lo he reprimido porque no me desagrada ser mujer, pero no me siento hombre. Wow. Hablar de género es muy importante porque se pueden generar muchas confusiones que sí pueden generar, que pueden terminar en cosas no tan chéveres. Por ejemplo, uno de los argumentos que usa la ultraderecha para quejarse de las personas trans y sobre todo proteger las infancias es que hay personas que quieren después destransicionar. ¿Por qué puede ocurrir eso? No sé la respuesta real, cada quien tiene su proceso, cada vida es única, pero una de las cosas que sí ocurre es que cuando no hay representación y sobre todo cuando estamos hablando
en años anteriores, o yo creo que 2015, 2018 hacia abajo, que poco hablábamos de género, que poco había representación LGBTIQ+, no binaria, bla, 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 era mucho más difícil poder saber cómo fluía o cómo era la identidad de una persona, porque siempre se nos enseñó que era hombre o mujer. Y personas de género fluido han habido toda la vida. El tema es que si tú no tienes representación de ello, pues no vas a saber. Lo que no se nombra no existe. Y si tú sientes algo que no tiene nombre, lo sientes, pero como no lo puedes nombrar, no existe, aunque sí exista, pero es muy incómodo no saberlo nombrar. Y en ese orden de ideas, personas que de pronto nacieron en un sexo femenino se identifican mucho con lo masculino, hicieron una transición y después se sintieron mal o se dieron cuenta que no querían eso. Y es porque de pronto tú no eres una persona binaria, sino eres una persona que fluye en el género. Y si eres una persona que fluye en el género, entonces de pronto esa disforia que a veces sientes, o esa incomodidad, o ese deseo de verte o de performar distinto, aparece, pues hay que saber buscar herramientas o maneras en las que tú puedas genuinamente explorar tu identidad y tu ser sin tomar decisiones que a lo mejor no sean lo que quieras. Es muy difícil hacer eso cuando hay muy poca representación. Entonces sí he visto casos de personas trans que transicionan y después no quieren transicionar o destransicionan porque también hay una presión. Es como si no soy esto, entonces tengo que ser esto, y cuando voy a esto me doy cuenta que tampoco era eso. Eso es un video. En cuanto a esto, no me desagrada ser mujer. Vuelvo y digo, creo que hay que entender desde qué lugares estás hablando. ¿Crees que eres trans porque te sientes hombre pero no te desagrada ser mujer? Puede ser un poco hacia mí, lo que me pasa a mí, no lo sé. Y puede ser una persona transmasculina, ¿sí? Que se identifica con una expresión de género masculina, pero estar ok con tu cuerpo. Y a lo que voy es, no está mal, es normal, explora tu género. Explora otro tipo de pronombres, explora vestirte diferente. El género es un performance. Lo dice RuPaul, nosotros nacimos desnudos y el resto es drag. Y sí, porque la manera en la que tú decidas mostrarte al mundo, ese es el personaje que tú quieres que el mundo lea de ti, que el mundo, sí. Entonces, explorarlo también. Pero creo que es importante, uno, darle visibilidad a ese cuestionamiento, y darle un lugar. Y ese darle un lugar es explorar. ¿Está bien o está mal? No, solo es. Cada quien decide si está bien o está mal, pero pues realmente si es algo tuyo, nunca va a estar mal. Darle un lugar, darle una voz y darle todo el amor, acompáñalo. ¿Finges la voz? Ya quisiera, oigan, o sea, ya quisiera yo aprender a fingir la voz. No, no estoy fingiendo la voz, esta es mi voz. En realidad, esta es mi voz, sí, esta es mi voz. Punto. Gracias. ¿Crees que es pecado ser homosexual? Ella y yo nos amamos, pero la religión, ¿qué? Pero por la religión no estamos juntas. Para mí, yo, F. Rojas, no considero un pecado la homosexualidad. Uno, porque no creo en el Dios católico cristiano, ni católico ni cristiano. Y dos, ¿saben? Como porque el hecho de simplemente amar a alguien tendría que ser un pecado. Ya si estamos hablando de otros temas como que, no sé, tú tienes 50 y te gusta alguien de 12, marica. Marica huevón, ¿sí? Pero si simplemente es porque tiene lo mismo que tienes tú entre las piernas, se me hace una estupidez. Para mí no tiene ningún sentido que sea pecado que tú ames con libertad a alguien que también te ama y que es recíproco. Constantemente nos están diciendo que está bien y que no está bien, y es como, marica, tú no me puedes decir que está bien y que no está bien en mi vida cuando es mi vida y tú no me conoces. Aplica lo que esté bien y lo que no esté bien para ti en tu vida, siempre y cuando no jodas la libertad de los demás, siempre y cuando no pases por encima del amor de los demás. El amor es infinito y es muy difícil decirle al amor, mira, es que solamente puedes caber en esta etiqueta, en esta botella que dice heterosexualidad, solamente ahí. No, no, el amor no entiende eso.
en general. Entonces, pues bueno. ¿Cuál ha sido el reto más grande de transicionar y qué es lo más lindo? Es aceptar que mi identidad va a generar molestia y aceptar que mi libertad va a generar violencia. Y no porque esté mal, sino porque hay otras personas que al no permitirse, no sé, tal vez incluso pensar un poco diferente, van a querer violentar mi libertad. Saber que enfrento la vida todos los días teniendo que defender quién soy. Y en general yo creo que eso no es algo, un reto solo de transicionar, creo que ese es el reto de todas las personas que no son hombres. Lo más lindo ha sido la libertad tan hijueputa de ser quien soy. La sensación de plenitud de no tener que callarme, o sea, marica, de poder decir lo que quiero decir, de poder ser como quiero ser, de poderme mostrar como soy genuinamente, sin máscaras, sin disfraces, sin nada, o sea, en este momento no me quiero adecuar ni me quiero adaptar a lo que las demás personas quieran porque durante 30 años hice eso y no más. Entonces, eso ha sido lo más lindo, ser completamente libre, sentirme completamente pleno, completo, sereno, liviano, transparente, eso. Es cierto que no empiezas esto por falta de dinero. ¿Me pichaste? No. ¿Cómo te proyectas para el próximo año, tanto personalmente como profesionalmente? Este año 2025 fue un año que, wow, o sea, sin duda alguna, uno de mis años favoritos, gran año 9. Crecí mucho profesionalmente, crecí mucho personalmente y que espero el próximo año 1 y los siguientes 9 seguirla rompiendo cada vez más. Este año hice cosas muy increíbles que no me imaginé que iba a hacer. Voy a seguir moviéndome para que el otro año, es decir, mañana, eso solamente se potencie. Tengo muy claro hacia dónde estoy caminando, tengo muy claro quién soy, quién quiero ser, quién quiero seguir siendo, qué quiero hacer y qué quiero seguir haciendo. Y me voy a seguir mandando a hacerlo. Este año también conocí personas demasiado espectaculares que me han nutrido la vida de una manera que no les puedo explicar, pero personalmente un año donde voy a seguir conectando con personas maravillosas, que voy a crear con personas maravillosas. Profesionalmente quiero construir mucho en comunidad y que todas estas alianzas que estoy haciendo con personas que hacen cosas increíbles para las personas se nutra y la economía sea circular y que sea infinita. Entonces, ¿qué espero? Eso, que el otro año profesional y personalmente sea una comunidad que nos permita a todas las personas que estemos allí crecer, crecer en reciprocidad y en balance. Así me proyecto, pues. ¿Aún sigues hablando con tus ex? ¿Has logrado transformar el amor a amistad? Una de las cosas más increíbles que tiene el amor, aparte de que es infinito, es que no cabe en ningún tipo de contenedor. Esto ya lo he dicho antes en este video. Pues significa que el amor se transforma. Definitivamente he logrado transformar relaciones que en algún momento fueron de pareja en amistades hermosas. No somos amigos, mejores amigos, pero las amo profundamente, tenemos relación, de vez en cuando nos escribimos, pero son personas que son muy distintas a mí, como que en ese momento de nuestras vidas, cuando yo tenía 17 años, 20, y ellas también, pues teníamos más cosas en común que en este momento. Hoy de adultos tenemos cosas en común, nos llevamos bien, son artistas maravillosas, pero nos movemos en lugares muy distintos. Entonces no es que seamos amigues así como que yo vaya a parchar con ellas y tengamos planes, pero definitivamente sí estamos catching up de vez en cuando. Hay una de mis ex que ha sido mi relación más larga. Con ella pasaron 3 años de contacto cero desde que terminamos y el año pasado nos volvimos a ver. Oigan, y fue demasiado hermoso
Durante esos 5 años de relación, igual éramos muy buenos amigos. Estar con ella era muy divertido, hablar con ella era muy divertido, nos reíamos un montón. Simplemente era muy sencillo conectar, comunicarnos. El año pasado que nos reencontramos, se sintió exactamente igual. No nos vimos por 3 años y cuando nos vimos fue como si el tiempo no hubiese pasado. La única diferencia era que nuestra interacción era distinta, ya no era romántica, pero no dejaba de ser amoroso, amoroso en el sentido de preocuparme por la vida de la otra persona, saber cómo estaba, o sea, saben, como desde estos otros lugares que construimos. Y ese día que nos vimos duramos hablando mucho puto tiempo, o sea, ya era muy tarde en la noche que ya por eso nos tocó irnos. Pero fue demasiado chévere, demasiado divertido. Si ella viviera en Colombia, de seguro creo que seríamos muy, 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 muy buenos amigos, como de vernos constantemente. Porque si es alguien con quien comparto cosas, entonces sí, el amor se transforma. Relaciones pueden volverse amistades. No para todo el mundo es así, pero para mí por lo menos sí lo es. ¿Qué es lo que más agradeces de estar viviendo este proceso de transición en este momento de tu vida? Poderme parar firme frente a otro tipo de adultos y decirles, esto que yo vivo, siento y experimento es real. Y lo sienten otras personas, y lo sienten otras infancias, y lo sienten adolescencias. Y el hecho de tener, el hecho de en este momento yo ser ese adulto diverso que ojalá yo hubiese podido tener en mi adolescencia o en mi infancia, hace que este proceso de mi vida en este momento tenga mucho valor y sea muy importante. Que no es solo mío, sino que el hecho de que yo haga esto también va a permitir que otras personas se sientan acompañadas, tengan otros lugares, tengan otros apoyos y, y pues eso. Y aparte de que me siento completamente libre y feliz. Estás en texto, siento que tu voz ha cambiado. Feliz año, F. Feliz año, Vincent. Iniciaste texto, ¿cuáles son tus sentimientos, pensamientos alrededor del tema? Bueno, personas. Sí. Inicié texto hace ya un tiempito, pero no siento la necesidad ni he querido mostrarlo. En el momento que empecé la texto, no le conté absolutamente a nadie. Estoy hablando mucho con mis amigues, con amigues transmasculinos también que ya llevan varios años en texto, con amigues también transmasculinos que no están en texto pero están pensando en operaciones, y lo hablé con personas que me pudieran entender y al final tomé la decisión de empezar mi proceso hormonal, pero también para poder tomar esa decisión tuve que pasar un proceso de deconstrucción de lo masculino muy fuerte, porque poderme aceptar desde mi expresión masculina y saber que mi apariencia va a cambiar y saber que mi apariencia ahora va a empezar a hacer un cispassing, que aparte me voy a ver como un hombre blanco, voy a tener otro tipo de privilegios, y voy a ser leído de otra manera. A mí eso me genera conflicto porque igual yo, aunque mi expresión sea masculina y esté haciendo una transición masculina, no soy hombre. ¿Qué me parece una chimba? Ser un infiltrado del patriarcado para poder romper el sistema desde adentro. Eso es algo que me parece fantástico, pero no me parece chévere que me empiecen a leer desde ese lugar. De hecho, me encantaría que mi transición fuera lo más neutra posible, pero no sé qué cambios van a ocurrir de aquí a año, año y medio. Ya lo veremos como en cuanto a mi apariencia, cómo vaya a resultar al final. Pero pues bueno, el haber deconstruido tanto la masculinidad me ha permitido también aceptarla y también fue la razón por la cual empecé la texto. Yo no les puedo explicar por qué esto que les voy a decir tal vez no lo entiendan, pero yo toda mi vida tuve una voz. Todos los seres humanos tenemos voces, o sea, es como normal. Pero yo toda mi vida tenía una voz que me hacía sentir insuficiente, una voz que me hacía sentir peleado con la vida, peleado con mi cuerpo. O sea, aparte de que tengo psoriasis, que es una enfermedad autoinmune que se expresa en la piel, donde la piel, el cuerpo se ataca a sí mismo, no me siento parte, o sea, no me siento
totalidad con mi identidad de género respecto a mi sexo. Había mucho rechazo en muchos lugares, o sea, ¿qué más trans que eso? Y ya después de poder deconstruir esta vuelta y decir como, ok, lo masculino es una construcción que puede ser como se te dé la puta gana, porque es que así como hay muchas maneras de ser mujer, hay muchas maneras de ser masculino, de ser femenino, y eso también me permitió decir, oigan, yo soy una persona muy femenina desde lo masculino. Entre yo más exprese mi masculinidad, ¿sí? Como más físicamente me vea, más me es fácil ser muy marica. Entonces, eso también me hace profundamente feliz. En el momento que empecé la testo, también se me despertó una curiosidad, otra vez por lo masculino, como el deseo hacia los hombres o hacia otras figuras masculinas. Como que esa voz también que estuve escuchando, que no se sentía parte, se cayó. O sea, marica, se cayó, de verdad, fue de la nada silencio absoluto y emocionalmente yo era una persona que se desbordaba mucho y no tenía casi energía porque como me tocaba sostener este puto masking social todo el tiempo de que soy una mujer o una no binariedad, pero me veo aparte de 20 años y no de 31. Eran muchas cosas que estaban ocurriéndome en mi vida a raíz de mi apariencia física, porque no es solamente el hecho de ser trans, es que tengo 31 pero parezco de 25. Entonces también la gente me trataba igual y como la gente me trataba igual, yo también me trataba igual, entonces era como un infantilismo y una infantilización constante que ya me tenía mamado y pues empecé la testo y marica, esa voz no está, me siento bien emocionalmente, me siento perfecto, tengo energía. Sí hay cosas que han cambiado, obviamente, sí he sentido que mi manera de socializar es diferente, pero todos esos miedos que yo tenía no son. Está siendo hermoso construir mi masculinidad y entonces ahorita que estoy en texto voy y me compro faldas, saben, como que estoy explorando mucho más lo femenino también y eso me tiene muy contento. Mi voz está cambiando por la texto. Eh, no quiero decir cuántos meses llevo en texto, no quiero decir qué me estoy inyectando, no quiero decir cuántas dosis llevo, no lo siento necesario, creo que es evidente, si tú sigues mi contenido te vas a dar cuenta que estoy en un proceso, pero lo que menos quiero es que la gente llegue a mí porque estoy en un proceso de transición, sino que la gente llegue a mí por el ser humano que soy y que por W pues también se enteren de esto y que me acompañen en esto. Estoy completamente feliz, he visto los cambios desde el momento cero, sobre todo emocionalmente. Me siento mucho más confiado, puede que yo no sea Brad Papito, pero sé que un moco no soy y el hecho de sentirme pleno y sentirme bien en mi piel con todos los cambios internos que están ocurriendo hace que pararme frente a un público, hace que prender una cámara, así tenga todo esto lleno de granos y la cara medio grasosa por todos estos cambios que estoy teniendo, se sienta bien y no me importe. Y eso a mí me parece fantástico porque antes me costaba más y ahí también me hace cuestionarme mucho pues como todas estas normas sociales que nos han impuesto y los cambios los van a ver progresivamente a medida que vean mi contenido y eso. Es el momento, oigan, es el momento de la última pregunta y la más esperada del año, yo creo. En este momento quiero dejar muy claro que no quiero utilizar nombres personales ni propios, así como cuido la identidad de Margarita y demás. Nacha es Nacha, porque le quiero hacer honor a Martín Sirio, que es mi streamer favorito, y él siempre habla de Nacho. Y pues Nacho ya lo conoce todo el mundo y yo creo que mi Nacho es esta persona, entonces se llamará Nacha. Cuéntanos qué pasó con Nacha. Yo sé que de pronto ustedes esperan que yo les diga, es que nos agarramos de las mechas y nos escupimos y le dije estúpida y la cacheteé. Pero no, absolutamente nada de eso pasó nunca. ¿Qué ocurrió? Empezamos
a transitar momentos de vida muy diferentes. Nacha y yo de por sí ya nos llevamos bastantes años y en el momento en el que nos conocimos era un momento que tenía que ser y fue perfecto porque era este momento en el que yo les digo que estaba en un lugar muy oscuro mío, saliendo de esta relación de tanto tiempo, cuando conozco a Nacha y Nacha me muestra una manera del mundo distinta, una manera de amar diferente en general, no solamente como romántico de pareja, sino en general con la vida, con la familia, con la manera de relacionarnos con el entorno. Muy nueva para mí, muy desconocida también. Aquí quiero hacer un paréntesis muy grande. Esto que estoy hablando y todo lo que vaya a responder desde este lugar, lo digo desde mi lado de la historia. Recordemos que todas las historias tienen tres lados o más dependiendo de la cantidad de involucrados, pero en esta pues son dos personas, tres verdades de la historia. La mía, que es la que estoy contando yo, la que viví yo desde lo que yo veía y percibía y sentía en ese momento. La de Nacha, desde como ella lo veía, lo sentía y lo estaba habitando en ese momento. Y la real, ¿sí? La real que la habrá visto la vida. Ya dejando eso claro, entonces, nuestra relación fue muy bella porque a mí me abrió la puerta a ver el mundo y el amor de una manera muy distinta, muy nueva y muy confrontadora también. Y yo ya venía en un proceso profundo de trabajarme a mí mismo y estando con ella pues fue mucho más fácil porque ella también estaba en ese proceso de sanarse y trabajarse a ella misma. Entonces fue un momento muy perfecto para acompañarnos en ese caminar. Sin embargo, ¿qué ocurre? Hay algo que yo aprendí mucho en esa relación y es a entender que la pareja es el reflejo de tus sombras o tus lugares como más incómodos y más difíciles. Y en esa relación yo conocí mucho esas sombras mías y era incómodo y tenía que trabajarlo. Y era muy bello podernos acompañar reconociendo eso, pero en el momento que esas sombras fueron trabajadas, que esos dolores o esas cosas que veníamos trabajando desde antes, que venían doliendo desde antes, las trabajamos en la relación. En febrero del 2024 yo salgo del closet como una persona trans. Gracias también a esta relación, o sea, gracias a que esta persona a mí me permitió cuestionarme mucho, explorarme mucho, sí, como habitarme desde lugares diferentes y nuevos, entonces pues tenía mucha ilusión por saber quién iba a ser yo ahora. Y en ese cambio de mi vida de salir del closet, pues, marica, a mí toda la vida se me cambió. O sea, yo ya no podía evitar rodearme de las mismas personas porque la ansiedad que yo estaba sintiendo era demasiado fuerte. Yo no quería, para mí era más seguro estar con personas que yo no conocía que con mis amistades. Precisamente porque me sentía muy vulnerable, porque yo estaba en un proceso de transición donde la gente que me conocía una versión de mí durante 30 años o por lo menos 10, pero esta nueva versión que era yo de verdad de Eve, siendo una transmasculinidad no binaria, era muy nueva y era mejor no darle explicaciones a nadie. Eh, Eso era lo que estaba ocurriendo en mi vida en ese momento personal mío. Y pues Nacha también estaba teniendo su peo personal de su vida en ese momento con muchas otras cosas de ella. Y eso empezó a chocar. Eso empezó a chocar porque en este descubrimiento de cada quien, pues marica, cuando se está autodescubriendo son versiones nuevas. Y de pronto esas versiones nuevas tienen distintas necesidades y yo empecé a tener distintas necesidades porque estaba enfrentando algo completamente nuevo. Y pues Nacha también empezó a tener distintas necesidades que no nos podíamos acompañar. Entonces eso hacía que chocara, no que estuviéramos mal, simplemente cada quien estaba teniendo un, una manera de vivir la vida distinta por lo que estaba viviendo cada quien. Y ya, simplemente el hecho de que lo hayamos intentado y darnos cuenta que simplemente estamos empezando a ser personas diferentes con necesidades diferentes, pues marcó también esa decisión de no estar más.
El amor se transforma y estoy seguro que durante la relación también el amor se transformó y a lo mejor ya nos veíamos de maneras distintas. Pero había mucho cariño por el ser humano y, y desde ese mismo cariño del ser humano tomamos la decisión de dejar de estar juntos. ¿Sí? De saber que yo no podía suplir sus necesidades y ella las mías tampoco, que yo estaba pasando por un proceso de sentirme ansioso con muchas cosas y ella evitando otras cosas también y pues que lo mejor era pues separarnos y saber que cada quien estaba teniendo rumbos distintos. Yo como ya estaba parado en Eve, aceptando su transición y su transmasculinidad, también necesitaba saber quién era Eve sin esta sombra de ser la pareja de esta persona, sino ser completamente yo y saber que yo también puedo construir cosas muy grandes y también ella saber que puede construir un nombre completamente sola desde ese otro sueño que ella también tenía que en ese momento estaba empezando a nacer. Si quieren más chisme les cuento, el día que terminamos, de hecho fue un día muy bonito, fui a donde ella estaba, hablamos de esto, como no te puedo dar, sí, como no estoy dispuesta a hacer estas cosas, en este momento necesito esto, lloramos, nos abrazamos y ya. Y eso fue como muchas gracias por todo, muchas gracias por todo, eh, pero no fue dramático, no fue de pelea, simplemente fue muy amoroso. Cerrar el capítulo, entiendo por qué tendría que terminar de una mala manera, las relaciones no tienen que terminar porque están mal, las relaciones pueden terminar por otro tipo de cosas. De hecho, estando en esa relación yo me di cuenta que el amor definitivamente no lo es todo, puede haber todo el puto amor del mundo, pero hay muchas otras cosas que también hacen que las relaciones funcionen y en esta habían cosas que no estaban equilibradas y eso tampoco está tan chévere y eso tampoco es sano y en algún momento repercute. Entonces también desde esa madurez de poder decir, marica, necesitamos cosas diferentes y entre esas cosas diferentes también se necesita la reciprocidad, pues creo que lo más correcto y lo más sano es no estar y ya. No fue más. Y para terminar, ahora sí, la última pregunta es, ¿sigues hablando con Nacha? No. Creo que el contacto cero sí es muy importante. Yo tengo la total apertura para hablar con Nacha si en algún momento ella quiere, severo. Pero en este momento, hoy 31 de diciembre de 2025, Nacha y yo no tenemos ningún tipo de contacto y ya. Y listo, amigos, eso es todo, eso es todo. Las relaciones terminan y así como se terminan las relaciones, este año está por acabarse. Gracias por ser parte de mi año de la manera que haya sido. Gracias por llegar hasta acá, si llegaste hasta acá. Deseo que tengan un año uno muy áspero, marica. El amor es muy abundante, es muy infinito. Y definitivamente la manifestación no funciona de nada si tú no haces algo distinto. Acordémonos que nada cambia si nada cambia. Eso es todo. Gracias por estar aquí. Picos en el codo. Tengan un año lindo. Véanse el final de Stranger Things. Cuéntenme, comentémoslo más adelante. Prendamos un stream para hablar de ello. ¡Feliz año! Nos vemos el próximo año. 2026, año 1. Acuérdense de seguirme en todas mis redes sociales. Eso es todo, amigos. Picos en el codo. Adiós.